Hola, soy Javier. Mi propia madre tomó las llaves de repuesto de mi escritorio, sin mi permiso, y le entregó mi BMW nuevo a mi hermano para que se fuera de viaje con sus amigos a los Cayos de Florida. Simplemente decidió que mi propiedad, el fruto de mi trabajo de 2 años como ingeniero de software, era un recurso familiar del que ella podía disponer. Sentí como si me hubieran borrado de mi propia vida. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas que más deberían verte? Antes de contarte la cara que puso cuando un oficial de policía la llamó al día siguiente, deja un comentario diciéndome: ¿desde dónde estás viendo esto? Y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la palabra abogado entra en una discusión familiar. Todo comenzó un viernes por la noche. Llegué a casa pasadas las 7, agotado mental y físicamente. La semana en la oficina había sido brutal, llena de plazos ajustados y una presión constante que me dejaba sin energía. Lo único que me mantenía en pie era la promesa del fin de semana. Tenía todo planeado. Un viaje corto por la costa, solo yo, mi música y la carretera. Mi carro, ese BMW negro que había comprado hacía apenas 6 meses, no era solo un vehículo para mí. Era mi santuario, mi prueba tangible de que estaba logrando algo por mi cuenta. Representaba mi independencia, mi escape de esa casa donde siempre me sentí como una pieza funcional, pero sin importancia, el soporte financiero silencioso que todos daban por sentado. Era mi boleto a la libertad, aunque fuera solo por un par de días. Al girar hacia la entrada de la casa, mi corazón dio un vuelco. El espacio donde debería estar mi carro estaba vacío. Por un segundo, una confusión tonta se apoderó de mí. ¿Lo había estacionado en la calle? Imposible, nunca lo hacía. Entré a la casa con una creciente sensación de pánico. Encontré a mi madre, Carmen, en la cocina, preparando la cena como si nada. El olor a sofrito llenaba el aire, una normalidad que chocaba violentamente con la alarma que sonaba en mi cabeza. Le pregunté dónde estaba mi carro, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque por dentro ya sentía una bola de hielo formándose en mi estómago. Ella ni siquiera se giró para mirarme. Simplemente respondió con una indiferencia que me cortó la respiración. Se lo presté a tu hermano. Tenía un viaje importante. La palabra presté resonó en mi cabeza como un insulto. Ella no podía prestar algo que no era suyo. ¿Cómo que se lo prestaste? ¿A dónde fue? ¿Por qué no me preguntaste? Ya logré decir, mi voz temblando ligeramente por la incredulidad y la rabia contenida. Fue entonces cuando se dio la vuelta, secándose las manos en un delantal, con una expresión de leve fastidio, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche por un juguete. Pablo y sus amigos se fueron a Los Cayos, dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Era algo importante para él, una oportunidad que no podía perder. Necesitaba un carro confiable. La justificación me golpeó con más fuerza que una bofetada. Mi hermano Pablo, el irresponsable, el que nunca había tenido un trabajo estable por más de 3 meses, de repente tenía un viaje importante que requería mi propiedad. La humillación se apoderó de mí cuando le pregunté cómo había conseguido las llaves. Su respuesta fue el golpe final. Las tomé de tu escritorio. Las de repuesto, admitió sin una pizca de remordimiento. Mi habitación, mi escritorio, el último espacio que consideraba mío, privado, había sido invadido. Sentí una violación profunda, como si no solo hubiera tomado un objeto, sino que hubiera entrado y profanado mi identidad. Mi esfuerzo, mis ahorros, mis noches de trabajo extra para pagar ese carro, todo había sido reducido a un simple bien común a su disposición. Mi madre siempre había favorecido a Pablo. Sus errores eran cosas de jóvenes, sus caprichos eran necesidades. Mis logros, en cambio, eran mi obligación. Pero esto era diferente. Esto cruzaba una línea que nunca imaginé que se atrevería a cruzar. Mi protesta fue recibida con el mismo chantaje emocional de siempre, pero esta vez elevado a un nuevo nivel de crueldad. No seas egoísta, Javier. Es solo un carro. La familia es más importante, sentenció dándome la espalda para volver a la estufa. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, envenenándolo todo. ¿Egoísta yo? Por querer proteger lo único que era verdaderamente mío, por defender el resultado de mi sacrificio. En ese momento, comprendí con una claridad dolorosa que para ella
Yo no era un individuo con derechos o sentimientos. Yo era una utilidad, un proveedor. Mi función era facilitarles la vida a ella y a su hijo predilecto. Mi valor se medía por lo que podía dar, no por quién era. En lugar de gritar, de explotar en la discusión inútil que ella esperaba, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en un instante. El dolor ardiente se transformó en un frío glacial, en una calma extraña y decidida. Me di cuenta de que las palabras no servían de nada. Las discusiones emocionales eran su terreno, el lugar donde ella siempre ganaba manipulando la culpa y el deber filial. Llevaba años perdiendo esa batalla, pero esta vez no iba a jugar su juego. No iba a suplicar por respeto, ni a explicar por enésima vez por qué sus acciones me herían. Esta vez iba a actuar. La anulación de mi identidad había llegado a su fin. Ya no era una cuestión de un carro, sino de mi propia existencia. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y subí a mi habitación. La misma habitación cuya privacidad había sido violada. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes y saqué el título de propiedad del vehículo y los papeles del seguro, todo a mi nombre. Cada movimiento era deliberado, metódico. El caos emocional que sentía por dentro se canalizaba en una precisión silenciosa. Mi mente trabajaba con una velocidad y una claridad que me sorprendieron. Ya no había espacio para la duda o el dolor. Solo había un camino a seguir, una acción que tomar para reclamar no solo mi propiedad, sino mi dignidad como persona. Agarré mi billetera y mi teléfono y bajé las escaleras. Mi madre me vio pasar por la sala dirigiéndome a la puerta principal. ¿A dónde vas? La cena casi está lista, preguntó su voz teñida de esa autoridad que siempre usaba para controlarme. No me detuve, no la miré. Simplemente abrí la puerta, y justo antes de salir le respondí con una voz que apenas reconocí como la mía, tan desprovista de emoción que sonaba ajena. Tengo que hacer algo importante. Caminé hacia la acera bajo la luz de los faroles, saqué mi teléfono y pedí un taxi. Mi destino no era la casa de un amigo para desahogarme, era la estación de policía del condado. Iba a presentar una denuncia oficial por apropiación indebida de un vehículo. La guerra silenciosa en mi familia estaba a punto de volverse muy ruidosa. El viaje en taxi a la comisaría fue un borrón surrealista. Las luces de la ciudad pasaban a través de la ventana como manchas de colores sin sentido, mientras mi mente era un torbellino de escenarios catastróficos y una extraña sensación de empoderamiento. Cada metro que me alejaba de casa se sentía como un paso hacia un territorio desconocido, un lugar sin retorno. Al entrar en la estación de policía, el olor a desinfectante y a café rancio me golpeó, anclándome en una realidad fría y burocrática que contrastaba brutalmente con el fuego que ardía en mi pecho. El ambiente era de una calma funcional, de problemas cotidianos siendo procesados con una eficiencia desapegada. Me acerqué al mostrador, con los papeles del coche apretados en mi mano, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de formalizar. Estaba a punto de trazar una línea en la arena, no con mi madre o mi hermano, sino conmigo mismo. El oficial que me atendió en el mostrador parecía cansado, con una mirada que había visto demasiadas disputas domésticas disfrazadas de crímenes graves. Escuchó mi historia inicial con una paciencia estudiada, su expresión apenas cambiando. Pude ver el escepticismo en sus ojos. Para él, probablemente era otro caso de un chico enfadado porque su hermano tomó el coche sin permiso. Pero mi tono no era el de un berrinche. Hablé con una calma deliberada, presentando los hechos de manera concisa. Cuando puse sobre el mostrador el título de propiedad, el registro y la póliza de seguro, todos impecablemente a mi nombre, su postura cambió. Dejó de ser una disputa familiar y se convirtió en un asunto de propiedad privada. Cogió los documentos, los examinó bajo la luz fluorescente, y su mirada se volvió más seria, más profesional. Ya no era un niño quejándose. Era un ciudadano reportando una infracción. El proceso de llenar la denuncia fue metódico y desgarrador. Cada pregunta del oficial era una pequeña puñalada. ¿Nombre completo de la persona que tomó el vehículo? Pablo Reyes. ¿Relación con usted? Mi hermano. ¿Quién le facilitó las llaves? Mi madre, Carmen Reyes. Decir sus nombres en voz alta en ese contexto se sentía como una traición profunda.
a pesar de que ellos eran los que habían traicionado mi confianza. El oficial tecleaba mis respuestas en su computadora, el sonido de las teclas llenando el silencio. Me explicó que, dado que no había habido entrada forzada y las llaves fueron proporcionadas por alguien con acceso a la casa, el cargo no sería robo de vehículo, sino uso no autorizado de un vehículo motorizado, lo cual seguía siendo un delito grave en Florida. La formalidad del lenguaje legal hacía que todo se sintiera aún más grave y definitivo. El oficial me aclaró las consecuencias con una franqueza que agradecí. Una vez que firmara la denuncia, se abriría un expediente. El primer paso sería que un agente se pusiera en contacto con mi madre, como la persona que admitió haber entregado las llaves, para informarle de la situación y solicitar la devolución inmediata del vehículo. Si no cooperaban, o si el coche no era devuelto, en un plazo razonable, la denuncia escalaría. Se emitiría una alerta sobre el vehículo y si Pablo era detenido mientras lo conducía, podría enfrentar un arresto. De repente, la apuesta se volvió increíblemente real. Esto ya no era una discusión a gritos en la cocina. Esto tenía implicaciones legales, un registro policial, consecuencias que podrían seguir a mi hermano por años. La palabra arresto flotó en el aire pesada y ominosa. Mientras sostenía el bolígrafo sobre la línea de firma, una ola de pánico y duda me inundó. ¿Estaba realmente preparado para hacerle esto a mi propia familia? Imágenes de mi infancia pasaron por mi mente. Mi madre cuidándome cuando estaba enfermo, los pocos momentos buenos que habíamos compartido. ¿Valía la pena destruir lo que quedaba de nuestra relación por un coche? Me sentí como un monstruo, el hijo egoísta que ella siempre decía que era. Pero entonces recordé la expresión de su rostro, su total indiferencia ante mi dolor, la forma en que desestimó mi trabajo y mi propiedad como si no fueran nada. Recordé la sensación de violación al saber que había entrado en mi escritorio y tomado esas llaves de repuesto. No, esto no era por el coche, era por el respeto, era por mi derecho a existir como un individuo, no solo como un recurso. Con un temblor casi imperceptible en la mano, firmé el documento. Salí de la estación y el aire nocturno de Miami se sintió diferente, más denso. No había una sensación de triunfo, solo un vacío sordo en el estómago. Había prendido la mecha y ahora solo podía esperar la explosión. El viaje de regreso a casa en otro taxi fue aún más silencioso que el primero. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad, prolongando la llegada al campo de batalla. Cuando entré en casa, todo estaba oscuro y en silencio. Mi madre debía haberse ido a la cama, probablemente asumiendo que yo estaba en casa de algún amigo, lamiéndome las heridas como siempre lo hacía. Subí las escaleras de puntillas no por miedo a despertarla, sino porque la casa misma se sentía como un lugar extraño, hostil. Mi habitación, el único lugar que consideraba mi santuario, ahora se sentía contaminada por su invasión. Cerré la puerta de mi cuarto con llave, un gesto que nunca antes había necesitado hacer. Me senté en el borde de mi cama y saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron casi por instinto, buscando el número de mi tío Marcos. Él era el hermano de mi padre, un abogado de bienes raíces en Orlando, un hombre pragmático y justo que siempre me había tratado con un respeto que rara vez sentía en mi propia casa. Sonó 2 veces antes de que contestara, su voz somnolienta pero inmediatamente alerta. Le expliqué todo, desde el coche desaparecido hasta la denuncia que acababa de firmar. Hablé en susurros, como si las paredes pudieran oír, exponiendo la humillación y la decisión que había tomado. No hubo juicio en su voz, solo una escucha atenta y paciente. Su respuesta fue el ancla que necesitaba en medio de mi tormenta emocional. «Hiciste lo correcto, Javier», dijo con una calma tranquilizadora. «Establecer límites es lo más difícil, pero lo más necesario, especialmente con la familia». Me confirmó que el procedimiento que había iniciado era el adecuado. Su consejo fue claro y estratégico. No hables con tu madre ni con Pablo hasta que la policía los contacte. No dejes que te arrastren a una pelea emocional. Ellos rompieron la ley. Ahora deja que el sistema funcione. Tu única respuesta a todo lo que te digan debe ser: el coche es mi propiedad y necesito que lo devuelvan. Nada más. No te justifiques, no discutas. Repite los hechos. Colgar el teléfono me dejó con una nueva sensación,
No de paz, pero sí de validación. Ya no estaba solo en esto. Tenía un aliado y tenía un plan. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, mi mente reproduciendo una y otra vez la confrontación que se avecinaba. Podía imaginar los gritos de mi madre, sus lágrimas de manipulación, acusándome de destruir a la familia. Podía ver a Pablo, probablemente en alguna fiesta en Cayo Hueso, completamente ajeno al problema legal que se cernía sobre él, disfrutando de los frutos de mi trabajo. El resentimiento que sentía era profundo, alimentado por años de pequeñas y grandes injusticias. Recordé el dinero de mis trabajos de verano que presté para una de las deudas de juego de Pablo y que nunca me fue devuelto. Recordé cómo mis logros académicos eran recibidos con un simple «es tu deber», mientras que el hecho de que Pablo se graduara de la secundaria fue celebrado con una fiesta extravagante. La injusticia no estaba solo en el robo de mi coche, sino en el sistema que mi madre había creado, un ecosistema tóxico, donde mi responsabilidad financiaba la irresponsabilidad de mi hermano, y mi silencio era interpretado como consentimiento. Mi BMW no era solo un lujo, era la prueba tangible de que podía construir algo por mí mismo, fuera de su control y de sus expectativas. Era mi boleto a la libertad, como le había dicho a un amigo la semana que lo compré. Y ella, al entregárselo a Pablo, no solo había tomado un objeto, sino que había intentado robarme ese mismo símbolo de independencia. Estaba intentando meterme de nuevo en la caja del hijo funcional, del proveedor silencioso. Pero esta vez, la caja se había roto. La mañana siguiente llegó con una tensión palpable en el aire. Bajé a la cocina y encontré a mi madre allí, sirviéndose una taza de café. No me miró, pero su silencio era más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio cargado de rabia y desaprobación por mi desaparición de anoche. Preparé mi propio café, el sonido de la cuchara contra la taza resonando en la quietud. Ninguno de los dos dijo una palabra. Estábamos en una tregua fría, esperando que sonara la primera alarma. Yo sabía lo que venía. Ella no tenía ni la menor idea. Bebí mi café lentamente, mirando por la ventana, esperando la llamada telefónica que lo cambiaría todo para siempre. El sol de la mañana entraba en la cocina, iluminando una escena doméstica que estaba a punto de implosionar. El teléfono sonó justo después de las 9 de la mañana. El timbre agudo del teléfono fijo de la cocina cortó el silencio como un cuchillo, haciéndonos sobresaltar a ambos. Mi madre lo miró como si fuera una serpiente. Su instinto le decía que algo andaba mal. Yo seguí bebiendo mi café, con el corazón martilleándome contra las costillas, pero con el rostro impasible. Se secó las manos en el delantal, un gesto nervioso que delataba su ansiedad, y contestó con voz tensa. «Diga». Escuché el murmullo monótono de una voz oficial al otro lado de la línea. Observé cómo el color desaparecía de su rostro. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el auricular. Sus ojos, antes llenos de una ira contenida hacia mí, se abrieron con incredulidad y luego lentamente se llenaron de pánico. No necesitaba oír la otra mitad de la conversación. Podía leerla entera en la descomposición de su expresión. Colgó el teléfono sin decir adiós. El auricular cayó sobre la base con un golpe seco y plástico que resonó en toda la casa. Se quedó de pie, inmóvil por un segundo, procesando la información. Luego, su cabeza giró lentamente hacia mí. La mirada que me lanzó no era solo de rabia, era de una traición tan profunda que parecía quemar. Era la mirada de alguien que se da cuenta de que ha perdido el control total y absoluto que siempre había dado por sentado. El aire se volvió denso, pesado, cargado de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me preparé, anclándome a la calma que mi tío me había aconsejado, repitiendo en mi mente como un mantra: «No discutas, no te justifiques, solo los hechos». Sabía que las siguientes palabras que salieran de su boca serían diseñadas para herirme, para desarmarme, para hacerme sentir culpable. Y no iba a permitirlo. «¿Qué has hecho?», gritó y su voz se quebró por la furia. «La policía. Has llamado a la policía por tu propio hermano». La acusación resonó en la cocina, rebotando en los azulejos. Se acercó a la mesa, golpeándola con la palma de la mano. «¿Estás loco? ¿Quieres arruinarle la vida a Pablo? ¿Por un estúpido carro?».
Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me pagas? Crié a un monstruo egoísta y sin corazón. Cada palabra era un dardo envenenado, parte del arsenal de manipulación que había perfeccionado durante años. Esperaba que yo me encogiera, que me disculpara, que corriera a cancelar la denuncia para restaurar su paz. Pero yo ya no era ese chico. Simplemente la miré, dejando que su veneno se derramara en el suelo sin encontrar un blanco. Cuando su primer torrente de furia se agotó, dejándola sin aliento, hablé. Mi voz sonó extrañamente tranquila, casi ajena, en medio del caos que ella había creado. «Llamaron de la policía, ¿verdad?» Dije no como una pregunta, sino como una confirmación. Mi calma la descolocó por completo. Era como echar agua sobre el fuego. En lugar de avivar las llamas con una discusión, mi serenidad las estaba ahogando. Me miró confundida, su guión de la confrontación completamente alterado. «Te dije anoche que tenía que hacer algo importante», añadí conectando los puntos para ella con una precisión quirúrgica. No había rastro de ira en mi tono, solo la fría y dura lógica de causa y efecto. Sus acciones habían tenido una consecuencia, y yo era simplemente el mensajero de esa realidad. Al ver que su ira no funcionaba, cambió de táctica al instante. La furia se disolvió y fue reemplazada por un torrente de lágrimas, el arma más poderosa de su arsenal. «Javier, mi amor, por favor», sollozó, su voz ahora temblorosa y suplicante. «Es tu hermano. Es joven, comete errores. No puedes hacerle esto. Le vas a poner un antecedente penal. Vas a destruir su futuro. Todo por un pedazo de metal». Se acercó e intentó tomar mi mano, buscando ese contacto físico que siempre había usado para doblegar mi voluntad, para recordarme mi papel de hijo obediente. Pero esta vez algo en mí se resistió. Retiré mi mano suavemente, pero con una firmeza que la sorprendió. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para nosotros dos fue un terremoto. Fue la primera vez que rechazaba físicamente su intento de control emocional. «No se trata del coche, mamá», le dije, manteniendo mi voz estable a pesar del nudo en mi garganta. «Se trata de respeto. Se trata de que entiendan que mis cosas son mías». Luego expuse mis condiciones, las palabras exactas que había ensayado con mi tío. «Pablo tiene 48 horas para devolver el vehículo aquí, en Miami. Si el coche no está en la entrada de esta casa en ese plazo, la denuncia pasará a la siguiente fase y se emitirá una orden de arresto a su nombre. Es así de simple. No hay nada que negociar». El uso de un lenguaje tan formal y legal, 48 horas, denuncia, orden de arresto, creó una barrera invisible entre nosotros. Había sacado la discusión del ámbito familiar y la había colocado firmemente en el terreno de la ley. Un terreno donde sus lágrimas y su chantaje no tenían ningún poder. Su rostro se contrajo de pánico. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Pablo. Lo puso en altavoz, quizás en un último intento desesperado de que yo escuchara el pánico de mi hermano y cediera. «Pablo, tu hermano llamó a la policía. Dice que tienes 48 horas para traer el coche o te van a arrestar». La voz de Pablo llegó desde el otro lado, lejana y teñida de la arrogancia de quien nunca ha enfrentado una consecuencia real. «Tranquila, mamá. ¿De qué hablas? Dile que se relaje, es solo un carro. Ya se le pasará el berrinche». La palabra berrinche me encendió por dentro, pero mantuve mi máscara de indiferencia. Fue entonces cuando mi madre, en su desesperación, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «No, Pablo, no entiendes. Que esto es serio. Él dice que consultó con un abogado». La palabra abogado flotó en el aire de la cocina como un fantasma. El silencio al otro lado de la línea fue instantáneo. Incluso a través del altavoz, pude sentir cómo la despreocupación de Pablo se evaporaba. Mi madre me miró, sus ojos llenos de una nueva emoción que se mezclaba con el miedo y la rabia, la incertidumbre. «¿Un abogado?», repitió, esta vez dirigiéndose a mí, su voz apenas un susurro. «¿De verdad metiste a un abogado en un problema familiar?». No respondí. Simplemente tomé un sorbo de mi café, dejando que su propia imaginación llenara los espacios en blanco. Dejé que el peso de esa palabra hiciera su trabajo. Ella no sabía nada de leyes, y esa ignorancia era ahora mi mayor ventaja. La simple posibilidad de tener que enfrentarse a un profesional,
a un sistema que no podía manipular, la aterrorizaba. El resto del día, la casa se convirtió en un centro de operaciones de crisis. Mi madre no me dirigió la palabra, pero el sonido de sus llamadas frenéticas a Pablo llenaba cada rincón. La oía caminar de un lado a otro en la sala de estar, su voz pasando de la súplica al regaño y de vuelta al pánico. No me importa cómo, Pablo, tienes que traer ese coche de vuelta ya. Yo me encerré en mi habitación, con la puerta cerrada con llave, y me conecté para trabajar. El teclado de mi computadora era el único sonido normal en un ambiente que se sentía a punto de explotar. La dinámica de poder se había invertido por completo. Por primera vez en mi vida, no era yo quien suplicaba ser escuchado. Era ella la que se enfrentaba a un ultimátum, y mi silencio era más poderoso que cualquiera de sus gritos. A última hora de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. «Oye, soy amigo de Pablo. Tu hermano está vuelto loco aquí, gritando que lo quieres meter en la cárcel. ¿Qué está pasando? Estamos tratando de salir de Los Cayos, pero el carro está haciendo un ruido súper raro en el motor y no sabemos si llegaremos a Miami». Leí el mensaje 2 veces. Un ruido raro. Una nueva ola de ira fría y afilada me recorrió. No solo habían tomado mi propiedad, sino que probablemente la habían dañado por su negligencia. Mi santuario, mi símbolo de independencia, maltratado en un viaje de fiesta irresponsable. La ansiedad se mezcló con mi determinación. Ahora no solo se trataba de recuperar el coche, sino de evaluar los daños. El reloj de las 48 horas seguía corriendo y la situación acababa de volverse mucho más complicada. Respondí al mensaje con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. El plazo de 48 horas sigue en pie. Cualquier daño que sufra el vehículo será añadido a la denuncia. Sugiero que llamen a una grúa si no están seguros de que pueda llegar. No era un farol. En ese momento, hablé con mi tío y me confirmó que podía agregar cargos por daños a la propiedad si era necesario. No recibí respuesta, pero sabía que el mensaje había sido recibido alto y claro. La amenaza de una grúa, con su costo asociado y la formalidad que implicaba, seguramente les cayó como un balde de agua fría. Ya no era una discusión sobre un préstamo. Se estaba convirtiendo en un asunto logístico y financiero que Pablo, con su bolsillo siempre vacío, no podía ignorar. La pelota ya no estaba en mi tejado. La siguiente llamada que hice fue de nuevo a mi tío Marcos. Esta vez, mi voz no tenía el pánico de la primera noche. Estaba fría, enfocada. «Tío, me acaban de decir que el coche está haciendo un ruido raro. Cuando llegue, ¿qué hago?» Su consejo fue inmediato y preciso, la voz de un profesional acostumbrado a lidiar con conflictos. «Cuando llegue, no digas nada. No discutas. No les des la satisfacción. Coge tu teléfono y graba. Graba un video caminando alrededor del coche, mostrando cada detalle, cada rasguño nuevo, la suciedad, todo. Luego graba el interior. Documenta el kilometraje. Si hay un ruido, enciende el motor y graba el sonido. Necesitas pruebas irrefutables del estado en que te lo devolvieron. No toques nada hasta que todo esté documentado». Sus palabras eran un plan de batalla, y yo me convertí en un soldado listo para ejecutarlo. Colgué y sentí una oleada de claridad. Mi tío me había dado un guión, una forma de canalizar mi ira en una acción productiva. Ya no se trataba de la humillación o el dolor. Ahora se trataba de evidencia. Pasé las siguientes horas preparando mi mente. Me repetía las instrucciones como un mantra. No habría gritos, no habría acusaciones. Habría un teléfono grabando, un silencio deliberado y la fría recolección de pruebas. Este cambio de enfoque fue mi salvación. Me permitió distanciarme emocionalmente del inminente enfrentamiento y verlo como lo que era. El paso final para cerrar este capítulo y reclamar mi vida. La casa seguía en un silencio tenso, pero ya no me afectaba. Estaba en mi propia burbuja de estrategia, esperando el momento de actuar. Las horas se arrastraban con una lentitud insoportable. Cada coche que pasaba por la calle hacía que mi corazón diera un vuelco. Mi madre había salido de la casa por la mañana, sin decir a dónde iba, y regresó con los ojos hinchados y una expresión de derrota que nunca le había visto. No intentó hablarme. Simplemente se movía por la casa como una sombra, su energía dominante completamente extinguida.
El poder se había desplazado de una manera tan fundamental que el aire mismo se sentía diferente. La ausencia de su voz autoritaria, de sus constantes directrices y críticas, dejó un vacío que era a la vez inquietante y extrañamente pacífico. Por primera vez en esa casa, el silencio no se sentía como una tregua antes de la tormenta, sino como el resultado de ella. A media tarde del domingo, unas 24 horas después de la llamada de la policía, mi madre tocó suavemente la puerta de mi habitación, la puerta que ahora mantenía cerrada con llave. Su voz, filtrada a través de la madera, era irreconocible. Era suave, casi suplicante. «Javier, ¿podemos hablar?» «Por favor». Sentí una punzada de mi antiguo yo, el hijo que siempre cedía, que quería creer en la posibilidad de una tregua. Pero la voz de mi tío resonó en mi cabeza. «No dejes que te arrastren a una pelea emocional». Respiré hondo y respondí, mi voz firme pero no agresiva. «Hablaremos cuando mi coche esté en la entrada, mamá». «No antes». Hubo un largo silencio al otro lado de la puerta, y luego escuché sus pasos, alejándose lentamente por el pasillo. Cada paso era la confirmación de que la vieja dinámica había muerto. La espera continuó. Revisaba mi teléfono constantemente, no esperando un mensaje, sino usando la pantalla como una distracción. Intenté leer un libro, ver una serie, pero mi mente estaba fija en una sola cosa, el sonido de un motor BMW llegando a la entrada. La tensión era un nudo físico en mi estómago. No era solo la anticipación del enfrentamiento, sino el miedo a lo que encontraría. ¿Qué tan dañado estaría mi coche? ¿Cuánto costaría repararlo? El dinero no era el problema principal, pero representaba otra capa de la falta de respeto, otra factura que yo tendría que pagar por la irresponsabilidad de mi hermano. La injusticia de todo seguía ardiendo bajo mi piel, un fuego lento que mi determinación mantenía bajo control. Finalmente, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, lo escuché. No era el ronroneo suave y potente que yo conocía. Era un sonido áspero, metálico, un quejido doloroso que me revolvió el estómago. Me asomé por la ventana de mi habitación y lo vi. Mi BMW, cubierto de una capa de polvo y suciedad de carretera, se detuvo torpemente en la entrada. Se veía cansado, maltratado. Pablo salió del asiento del conductor, dando un portazo con una furia contenida. Tenía el aspecto de alguien que no había dormido en 2 días, con ojeras y la ropa arrugada. No parecía arrepentido. Parecía un animal acorralado, enojado por haber sido capturado. El momento había llegado. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de la cámara y comencé a grabar antes de siquiera abrir la puerta de mi habitación. Bajé las escaleras con pasos deliberados y lentos. Mi madre ya estaba en la puerta principal, abriéndola para su hijo pródigo. Cuando salí al porche, el aire de la tarde se sentía cargado. Pablo me vio, y su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. «Ahí lo tienes», escupió las palabras. «¿Contento? Ya puedes decirle a tus perros falderos que me dejen en paz». Ignoré por completo su provocación. Mi atención y la lente de mi teléfono estaban fijas en una sola cosa: mi coche. Mi silencio pareció desarmarlo más que cualquier grito. Él esperaba una pelea, una explosión. No estaba preparado para mi calma metódica. Comencé a caminar lentamente alrededor del vehículo, manteniendo el teléfono firme, capturando cada ángulo. El coche estaba peor de lo que había imaginado. Había mosquitos aplastados en todo el frente. Una capa de sal marina empañaba la pintura negra y, efectivamente, en el parachoques trasero, había un arañazo largo y profundo que no estaba allí antes. Era un rasguño blanco sobre la pintura negra, una herida abierta que gritaba negligencia. Me agaché para grabarlo en primer plano. El sonido del enfoque automático de la cámara era el único ruido en medio del tenso silencio. Mi madre observaba desde el porche, con los brazos cruzados, una mezcla de horror y rabia en su rostro. Pablo simplemente se quedó allí, desafiante, pero una sombra de nerviosismo comenzaba a asomar en sus ojos. Después de documentar el exterior, me dirigí a la puerta del conductor. El interior era un desastre. Envoltorios de comida rápida, latas de refresco vacías y arena cubrían las alfombras y los asientos de cuero. El olor a tabaco rancio y a algo agrio llenaba el habitáculo. Era una profanación total de mi espacio personal. Con la cámara todavía grabando,
Metí la mano y giré la llave en el encendido. El motor tosió antes de arrancar con el ruido metálico que había escuchado desde mi ventana. Apunté el teléfono hacia el tablero. El kilometraje era casi 1000 millas más alto. Habían recorrido una distancia increíble en solo 2 días. Y luego, una pequeña luz parpadeante en el tablero captó mi atención. Una luz que nunca antes había visto encendida. La luz de revisar motor. La prueba final, parpadeando en naranja. Apagué el motor y me volví hacia ellos. La fase de documentación había terminado. La confrontación estaba a punto de comenzar. Bajé el teléfono lentamente sin dejar de grabar y los miré a ambos. Mi rostro debía ser una máscara de hielo, porque la arrogancia de Pablo comenzó a desmoronarse, reemplazada por una confusión nerviosa. Mi madre me miró, luego al teléfono y pude ver cómo una nueva capa de miedo se apoderaba de ella. El silencio se estiró, denso y pesado, roto solo por el sonido de un vecino cortando el césped a lo lejos. No necesité gritar, no necesité acusar. El pequeño punto rojo parpadeante en la pantalla de mi teléfono era más elocuente que cualquier palabra. Les estaba mostrando que esto ya no era una discusión familiar a puerta cerrada. Esto era un registro. Estaba creando un expediente. Y ellos eran los protagonistas. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era su hijo o su hermano suplicando respeto. Era un demandante reuniendo pruebas. Finalmente, hablé, y mi voz salió baja, controlada, desprovista de la emoción que ardía en mi pecho. Casi 1000 millas en menos de 48 horas. Un rasguño nuevo en el parachoques trasero. El interior huele a cenicero y está lleno de basura. Y la luz de revisar motor está encendida. Recité los hechos como un forense, describiendo una escena. Cada palabra una pieza de evidencia. Luego levanté un poco el teléfono. Y todo esto, cada detalle está grabado. Miré directamente a Pablo, cuya cara había perdido todo color. Esto no es un berrinche, Pablo. Es evidencia. La palabra resonó entre nosotros, fría y legal. Le quité toda la emoción al asunto y lo convertí en lo que era: la documentación de un delito y sus consecuencias. La reacción de Pablo fue una explosión, pero no de ira, sino de pánico puro. «¡Estás completamente loco!», gritó, su voz una octava más alta de lo normal. «Es solo un rasguño. ¿Qué vas a hacer de mandarme por un poco de suciedad? Esto es ridículo». Intentó dar un paso hacia mí, un último intento de intimidación física, pero era un gesto vacío, la bravuconería de un animal acorralado. Mi madre, viendo que la situación se le escapaba de las manos, reaccionó por instinto. «Pablo, cállate ya», siseó poniendo una mano en su pecho para detenerlo. En sus ojos ya no había solo ira hacia mí, sino un terror creciente hacia las consecuencias que yo, su propio hijo, había puesto en marcha. Se dio cuenta de que mis amenazas no eran vacías. Ignoré por completo el arrebato de Pablo. Mi objetivo no era él. Él era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Mi mirada se clavó en mi madre. «Tú hiciste esto posible», le dije, mi voz tan firme como una roca. «Tú entraste a mi cuarto. Tú tomaste las llaves de repuesto de mi escritorio. Tú le entregaste mi propiedad, sabiendo perfectamente cómo es él». Hice una pausa, dejando que cada acusación aterrizara. «Así que la responsabilidad final es tuya». Fue un golpe directo a su autoproclamada autoridad moral. Siempre se había posicionado como la matriarca que resolvía problemas, pero yo la estaba exponiendo como la arquitecta de este. La violación de mi privacidad, el tomar las llaves, era la prueba irrefutable de su culpabilidad, y su rostro lo demostró. Como era de esperar al verse acorralada por la lógica, recurrió a su última y más poderosa arma, el chantaje emocional. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante, una actuación perfeccionada por años de práctica. «Javier, por el amor de Dios, somos tu familia», sollozó su voz quebrada. «¿Cómo puedes ser tan frío, tan cruel? Te he dado todo, un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa, y así es como me lo pagas». Tratando a tu propio hermano como si fuera un delincuente, intentó acercarse, pero mi postura no vaciló. Era el mismo discurso de siempre, la misma letanía de sacrificios diseñada para inducir culpa y sumisión. Pero esta vez, sus palabras sonaban huecas, desesperadas, rebotando contra el muro de mi resolución. Fue en ese momento que el dique de mi propia contención se rompió,
pero no en una inundación de ira, sino en una ola de profunda y agotada tristeza. Un techo y comida no te dan el derecho de borrarme como persona, dije. Mi voz apenas un susurro, pero más potente que cualquiera de sus gritos. Nunca viste mi esfuerzo, solo el cheque que traía a casa. Nunca viste mi coche, solo un juguete para Pablo. Nunca me viste a mí. Me detuve respirando hondo, y luego asesté el golpe de gracia. La denuncia policial sigue activa. Y ahora, gracias a esto, dije señalando el coche maltratado con mi teléfono, se le añadirá un anexo por daños a la propiedad. Todo está documentado. Continué exponiendo el plan que había trazado con mi tío, cada palabra una sentencia. Mañana por la mañana, un perito de mi compañía de seguros va a recibir este video y las fotos. Va a evaluar cada centavo del daño, desde la pintura hasta lo que sea que le hayan hecho al motor. Y la factura de esa reparación la van a pagar ustedes. Miré a Pablo, cuyos ojos estaban abiertos como platos. No me importa cómo, pero la pagarán. Si no lo hacen, la denuncia escalará. Mi tío me explicó los términos legales. Esto ya no es solo uso no autorizado. Es destrucción de propiedad privada, y eso, mamá, es un delito grave. El nombre de mi tío, el abogado, volvió a la conversación, pero esta vez no era una amenaza velada. Era la promesa de una acción legal concreta. El efecto fue inmediato y absoluto. El rostro de Pablo se transformó en una máscara de puro terror. La idea de tener que pagar miles de dólares por la reparación de un BMW, él, que apenas podía mantener un trabajo, lo paralizó. Se giró hacia mi madre buscando desesperadamente una salida, una solución, pero ella estaba petrificada. Estaba mirando fijamente a su hijo mayor, como si fuera un extraño, un hombre calculador y decidido que nunca había conocido. La palabra abogado ya no era un fantasma. Era una figura real, con el poder de traer consecuencias financieras y legales devastadoras a su puerta. El castillo de naipes que era su control sobre mí se había derrumbado con un solo soplo. En un último y patético intento de apelar a mi conciencia, mi madre jugó su carta final. «Javier, tu padre, él no habría querido esto», susurró invocando su memoria como un escudo. La mención de mi padre me dolió, pero también me dio fuerzas. «Tienes razón», respondí, mi voz suavizándose por un instante antes de volverse a endurecer. Mi padre no habría querido esto. Mi padre me enseñó el valor del trabajo duro y la importancia de respetar lo ajeno. Es una lección que Pablo nunca se molestó en aprender y que tú nunca te molestaste en enseñarle. La verdad de mis palabras la silenció por completo. Le había devuelto su manipulación, dejándola sin nada más que decir. Sin añadir una palabra más, me di la vuelta. Pasé junto a ellos, que parecían estatuas congeladas en el porche, y entré en la casa. Caminé por el pasillo y subí las escaleras hacia mi habitación. No corrí, no di un portazo. Cerré la puerta suavemente, con un clic casi inaudible que para mí sonó como el cerrojo de una celda abriéndose. Desde el otro lado de la puerta, escuché cómo el silencio se rompía. Primero, el sonido ahogado de los sollozos de mi madre. Luego, la voz aguda y llena de pánico de Pablo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo ese dinero. No puedo pagarlo». El caos, la desesperación, el drama, todo estaba ahora fuera de mi habitación. Se había convertido finalmente en su problema. Me senté en el borde de mi cama, el teléfono todavía en mi mano. Deslicé el dedo por la pantalla y detuve la grabación. Reproduje los primeros segundos del video en silencio. El arañazo blanco brillando bajo la luz del atardecer, una lata de refresco volcada en el asiento del pasajero, la ominosa luz naranja del motor parpadeando en el tablero. No sentí victoria. No sentí alegría. Solo sentí un vacío inmenso y una calma extraña, como la quietud que sigue a un huracán. La batalla había terminado. La guerra por mi derecho a existir, por mi dignidad, la había ganado sin levantar la voz. La había ganado con una línea que tracé en la arena, una línea hecha de consecuencias reales y límites inquebrantables. En ese instante supe, con una certeza absoluta, que ya no vivía allí. A la mañana siguiente no hubo más discusiones. El aire en la casa era denso, cargado de un resentimiento silencioso. Ignorando las miradas de reojo de mi madre y el pánico mal disimulado de Pablo, tomé las llaves de mi coche
y lo conduje directamente al concesionario oficial de BMW. El ruido metálico era, como sospechaba, un problema con la transmisión, probablemente causado por una conducción agresiva y negligente. Solicité una evaluación completa de los daños, tanto mecánicos como estéticos. Unas horas más tarde, recibí el informe por correo electrónico, un presupuesto detallado que ascendía a casi $3,000. El documento, frío y corporativo, era la prueba irrefutable de la falta de respeto con la que habían tratado mi propiedad. No sentí rabia, solo una confirmación gélida de que había hecho lo correcto. Esa tarde imprimí una copia del presupuesto. No dije una palabra. Simplemente entré en la cocina, donde mi madre estaba sentada en silencio mirando por la ventana, y dejé el fajo de papeles sobre la mesa frente a ella. El logotipo de BMW en la parte superior era inconfundible. Ella bajó la vista. Leyó la primera página y vi cómo sus hombros se hundían. No hubo súplicas ni gritos, solo un suspiro tembloroso, el sonido de una derrota total. Junto al presupuesto, dejé una nota que había escrito con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tienen una semana para transferir el monto total a mi cuenta. Una vez que el pago se haya realizado, retiraré la denuncia. Me di la vuelta y salí de la cocina, enviando una copia digital del presupuesto y mi nota a mi tío Marcos. Cada paso era una formalidad, una transacción. Los siguientes días fueron una tortura para ellos, no para mí. Escuchaba sus voces a través de las paredes, discusiones tensas y susurradas sobre el dinero. Oí a Pablo gritarle a mi madre: «¿De dónde esperas que saque ese dinero? No lo tengo». Y la respuesta cansada y rota de ella: «Pues tendrás que encontrarlo. O lo encontraré yo». Por primera vez, las consecuencias de la irresponsabilidad de Pablo no recaían sobre mis hombros. Mi madre tuvo que recurrir a sus propios ahorros, esos que guardaba celosamente para su jubilación. La vi sentada en la mesa del comedor una noche, con extractos bancarios esparcidos a su alrededor, su rostro una mezcla de amargura y resignación. Estaba pagando, literal y figuradamente, el precio de su favoritismo. El sistema que ella misma había creado finalmente se había vuelto en su contra. Al quinto día, recibí una notificación en mi teléfono, una transferencia bancaria por el importe exacto del presupuesto de la reparación. No hubo mensaje ni llamada, solo el frío movimiento de los números de una cuenta a otra. Fiel a mi palabra, esa misma tarde conduje hasta la estación de policía. Hablé con el mismo oficial. Le mostré el comprobante de pago de las reparaciones y solicité formalmente retirar la denuncia por uso no autorizado. El oficial asintió, procesó la solicitud y me informó que, aunque la denuncia activa se cerraba, el registro del incidente permanecería en sus archivos. Era el final perfecto. No habría un antecedente penal para Pablo, pero sí una mancha permanente, un recordatorio oficial de sus acciones. Había cumplido mi promesa, pero la consecuencia no se había borrado del todo. Con el dinero en mi cuenta y el coche en el taller, la casa se había convertido en un mausoleo. El silencio ya no era tenso, sino vacío. Caminaba por los pasillos y sentía que estaba visitando un lugar que ya no me pertenecía. Esa semana, pasé cada momento libre en mi habitación, no escondiéndome, sino planificando mi salida. En mi computadora portátil, busqué apartamentos en alquiler en zonas cercanas a mi trabajo. Cada anuncio era una ventana a una nueva vida, una vida donde las llaves de mi coche estarían seguras, donde mi espacio sería solo mío. Encontré un lugar pequeño y modesto, pero luminoso y con un balcón. Firmé el contrato de arrendamiento en línea esa misma noche. La decisión más grande de mi vida se tomó en el silencio de mi habitación, sin pedir permiso ni opinión. El día de la mudanza fue un sábado. Contraté a una pequeña empresa de mudanzas para que viniera temprano por la mañana. Mi madre y Pablo observaron desde la sala de estar, en un silencio atónito, como dos extraños entraban y salían de mi habitación, llevándose las cajas que contenían los fragmentos de mi vida. No hubo intentos de detenerme, ni lágrimas ni dramas de última hora. Creo que, en el fondo, ambos entendieron que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Vieron cómo desmontaban mi escritorio, el mismo del que mi madre había robado las llaves, y no dijeron nada. Fue un adiós sin palabras,
un reconocimiento tácito de que el hombre que se iba no era el mismo chico que habían dado por sentado durante tantos años. Cuando la última caja fue cargada en el camión, entré en la casa por última vez. Mi habitación estaba completamente vacía, un eco de lo que había sido. Bajé a la cocina y dejé mi juego de llaves de la casa sobre la encimera, en el mismo lugar donde había dejado el presupuesto de la reparación una semana antes. Era un gesto final, un cierre simbólico. Mi madre estaba allí, de espaldas a mí, lavando un plato que no necesitaba ser lavado. Sentí el impulso de decir algo, de buscar algún tipo de cierre, pero me di cuenta de que no quedaba nada por decir. El verdadero cierre no estaba en las palabras, sino en la acción. Saqué mi teléfono y le envié un último mensaje de texto. Acabo de transferir mi parte del alquiler de este mes. Las llaves están en la cocina. Cuídate. Esa tarde abrí la puerta de mi nuevo apartamento. El olor a pintura fresca y a madera nueva llenó mis pulmones. El espacio estaba vacío, salvo por las cajas apiladas contra una pared, pero se sentía más lleno que la casa que acababa de dejar. Caminé hacia la ventana del balcón y miré hacia la calle. No había una entrada de coches compartida, solo un espacio de estacionamiento asignado con mi número. Era mío, todo era mío. Por primera vez en años, sentí que podía respirar profundamente, que el aire no estaba viciado por expectativas no cumplidas y resentimientos silenciosos. No era un palacio, pero era mi santuario, ganado no con gritos, sino con la tranquila y firme decisión de reclamar mi propia vida. A la mañana siguiente, me preparé un café en mi propia cafetera, en mi propia cocina. Me senté en una de las cajas de mudanza, sorbiendo el café caliente, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Desde allí podía ver mi BMW, ya reparado y reluciente, estacionado abajo. Estaba limpio, entero, un símbolo no de riqueza, sino de límites. No sentía triunfo ni rencor, solo una profunda y abrumadora sensación de paz. Había perdido una familia, o al menos la ilusión de una, pero había ganado algo infinitamente más valioso, a mí mismo. Y en el silencio de mi propio hogar, ese era un intercambio por el que valía la pena haber luchado. Mirando hacia atrás, a todo lo que sucedió, me doy cuenta de que la lección más grande no tuvo nada que ver con un coche, ni con el dinero, ni siquiera con la justicia en el sentido legal. La verdadera lección estaba en el silencio. Aprendí que la fuerza más grande no se encuentra en el grito más fuerte, sino en la calma de una decisión inquebrantable. Durante años, intenté ganar discusiones que estaban diseñadas para que yo perdiera, tratando de explicar mis sentimientos a personas que no tenían ningún interés en escucharlos. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando dejé de hablar su idioma, el del drama y la culpa, y comencé a hablar el mío, el de las acciones y las consecuencias. La línea que tracé no fue para castigarlos, fue para salvarme a mí mismo. Si estás pasando por algo similar, si te sientes invisible en tu propia casa, quiero que entiendas algo fundamental. No te volviste invisible de la noche a la mañana. Es un proceso lento, una erosión gradual de tu identidad que ocurre cada vez que dices sí cuando quieres decir no. Cada vez que tu éxito es tratado como una obligación y los fracasos de otro como una tragedia que tú debes solucionar, te conviertes en la pieza funcional, en el pilar silencioso que sostiene una estructura desequilibrada. Y el día que decides quitar tu apoyo, no para que la casa se derrumbe, sino simplemente para poder estar de pie por ti mismo, te acusan de ser el egoísta, el destructor. Pero no estás destruyendo nada. Simplemente estás revelando las grietas que siempre estuvieron allí, ocultas bajo el peso de tu sacrificio. El poder que ellos tenían sobre mí residía en mi reacción emocional. Esperaban que yo gritara, que suplicara, que me hundiera en la culpa. Esa era la arena en la que siempre ganaban. Mi decisión de ir a la policía, de llamar a mi tío, de grabar un video en lugar de lanzar acusaciones, fue como cambiar las reglas del juego sin avisar. Les quité el poder porque me negué a jugar. El chantaje emocional es un veneno que necesita una herida abierta para entrar. Si te cubres con la armadura de la calma y la lógica, el veneno simplemente resbala y cae al suelo. La palabra abogado no fue una amenaza mágica.
Fue la señal de que la conversación había cambiado de su terreno, el del sentimiento manipulado al mío, el de los hechos verificables. Me acusaron de romper la familia, y durante mucho tiempo, esa fue mi mayor pesadilla. Pero en mi nuevo y silencioso apartamento, comprendí la verdad. Yo no rompí nada. Lo que rompí fue el acuerdo tácito de que mi bienestar era menos importante que la comodidad de ellos. Rompí el ciclo de abuso silencioso en el que mi trabajo financiaba la irresponsabilidad y mi paciencia permitía la falta de respeto. Una familia que requiere que uno de sus miembros se anule a sí mismo para mantener una falsa paz no es una familia, es una crisis de rehenes. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer no es quedarte y luchar, sino alejarte para permitir que cada uno enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. La verdadera victoria no fue el día que recibí el dinero en mi cuenta bancaria. No fue ver mi coche reparado y brillante de nuevo. La verdadera victoria llega en momentos pequeños y tranquilos. Es la primera vez que preparas café en tu propia cocina sin sentir un nudo de ansiedad en el estómago. Es cerrar la puerta de tu casa por la noche y saber con una certeza absoluta que nadie entrará sin tu permiso, que tu espacio, tus pensamientos y tus posesiones son sagrados. La victoria es el silencio. No un silencio tenso y cargado de lo no dicho, sino un silencio pacífico, lleno de la libertad de ser simplemente tú, sin necesidad de justificarte ante nadie. Ese tipo de paz no tiene precio. Para cualquiera que esté escuchando esto y se sienta atrapado en una dinámica similar, quiero decirte que tu voz importa, incluso si eres el único que la escucha al principio. Tienes derecho a establecer límites, tienes derecho a proteger tu propiedad, tu energía y tu salud mental. Te llamarán egoísta, te llamarán desagradecido. Intentarán usar el amor y la historia que comparten como un arma para hacerte sentir culpable. Pero establecer un límite no es un acto de agresión, es un acto de autorrespeto fundamental. Es decir, te amo pero me amo a mí mismo también, y no permitiré que me borres para sentirte completo. El camino es difícil y solitario al principio, pero la libertad que te espera al otro lado lo vale todo. Mi historia no es única, y sé que muchos de ustedes han enfrentado sus propias batallas silenciosas. Por eso, te pido que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que trazar una línea en la arena con tu propia familia para proteger tu dignidad? Contar tu historia puede darle a otra persona la fuerza que necesita para dar el primer paso. Y si quieres seguir escuchando relatos sobre cómo la gente común encuentra una fuerza extraordinaria para reclamar sus vidas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada historia de un límite establecido es una historia de una vida salvada.